Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Continúa la crisis en el sistema educativo. Honduras sigue enfrentando un panorama preocupante en materia de educación. Según el informe Estado del País 2026, se revela que más de 1.1 millones de niños y jóvenes permanecen fuera de las aulas, reflejando un retroceso histórico en la cobertura escolar. Según datos para el año 2014, alrededor del 70% de los estudiantes estaban dentro del sistema educativo. Para el año 2025, la cifra se redujo al 63%, lo que significa que miles de menores han abandonado o nunca ingresaron a las escuelas. El diagnóstico es cada vez más claro y preocupante, ya que 4 de cada 10 menores entre 3 y 17 años no asisten a clases, mientras que solo el 44% de quienes comienzan la educación básica logran culminar la secundaria. A esto se suma el rezago académico frente al resto de la región, ya que evaluaciones internacionales colocan a Honduras 34 puntos por debajo del promedio regional en lectura y matemáticas, lo que refleja un sistema que no solo pierde estudiantes, sino que también enfrenta serias dificultades para garantizar aprendizaje de calidad, limitando las oportunidades de desarrollo y competitividad de la juventud hondureña. La crisis tiene raíces profundas y la situación económica de las familias en el país figura como el principal detonante del abandono escolar, ya que según investigaciones, muchos niños y adolescentes se ven obligados a trabajar o a apoyar la economía de sus hogares. No obstante, el panorama es crítico. Al menos 5 municipios del país serían los que más concentran una de las crisis más graves, con casi 300,000 niños y adolescentes del 1.1 millón que están fuera del sistema escolar. El Distrito Central encabeza la lista con 114,000 menores excluidos, seguido por San Pedro Sula, donde 81,000 no asisten a clases. La situación también golpea con fuerza a Choloma, con 47,000 casos, La Ceiba con 33,000 y Danlí con 25,000 estudiantes fuera de las aulas. Ante este panorama, especialistas advierten que cada año que pasa sin la implementación de políticas firmes para revertir esta crisis, aumenta el riesgo de perder definitivamente a toda una generación de estudiantes, jóvenes que al quedar fuera del sistema educativo terminan empujados hacia la migración, el empleo informal o incluso la criminalidad, realidades que profundizan los problemas sociales y económicos del país. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Este tema educativo, grave retroceso en cobertura académica registra Honduras en la última década.
Tengo tres distinguidos invitados. Aquí está con nosotros don Marlon Escoto, exministro de Educación y asesor de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ACJ. Bienvenido. Muchas gracias por generar estos espacios de discusión permanente, un tema como la educación que no solo compete a una dependencia del Estado, sino a toda la sociedad, a las familias y sobre todo el desafío de país que tenemos de educar o instruir a nuestra niñez y juventud, pensando que el bono demográfico de que éramos un país joven se va a terminar, y si no educamos y esta generación va a crecer, la esperanza de vida cada vez es mayor. Honduras en las próximas décadas tendrá una población adulta con baja escolaridad, con baja instrucción, y eso predispone la posibilidad de no tener el mejor emprendimiento, el mejor empleo, y eso significa que en temas de ingresos tampoco será satisfactorio, y al final esto coincide con lo que buscamos todos los que promovemos el desarrollo, ¿no? El estado de bienestar. Sin duda, el hecho que cada día en los últimos años tengamos menos escolares en temas proporcionales en las aulas, y que esa relación de escolares dentro, escolares fuera, cada día se acerca a 1 a 1. Si hacemos un mapa, la mitad de un color representaría a los niños con edad escolar o los jóvenes dentro de la escuela, y la otra mitad fuera de la escuela. Esa es la tendencia y en eso es lo que hay que trabajar para estabilizar y revertir. Bien, también aquí el exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación, don Alexis Ordóñez. Bienvenido. Muchas gracias, estimado licenciado Raúl. Es un placer estar aquí compartiendo ideas sobre el tema educativo. Quiero mencionar que me satisface estar con el doctor Euseda, que por cierto creo es el primer viceministro del siglo XXI, ¿verdad? Junto con el ministro de la época. Correcto. ¿Verdad? Así que un placer, ahí tuve el gusto de conocerlo. Y también con el doctor Marlon Escoto, que creo que es el 8º ministro de Educación, de 14 ministros de Educación del siglo XXI aquí en Honduras, que por cierto, si no me equivoco, es el ministro en este siglo que ejerció dicha posición en la educación pública en Honduras, del 2012 al 2016, si no me equivoco. Así que, en mi condición de exsecretario ejecutivo, que también del Consejo Nacional de Educación, hasta hace 40 días he estado yo en una cuarentena, y pues qué alegría estar compartiendo aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, el doctor Armando Euseda, viceministro de Educación, doctor. Raúl, siempre es un gran placer estar en su programa. He tenido el honor de estar aquí en varias ocasiones, y en esta ocasión también es un gran honor estar con Alexis Ordóñez y con Marlon, ambos expertos en el tema educativo, y siempre que participo en estos debates con ellos, pues me siento muy tranquilo, porque vamos a tratar de manejar la mayor objetividad posible para ver cuál es el panorama real. El doctor Escoto decía, por ejemplo, que los números nos están traicionando en este momento, y también he seguido de cerca el trabajo que Alexis ha hecho a lo largo de 4 años, y desde antes, porque Alexis recorrió mucha trayectoria educativa antes de llegar a esa dirección ejecutiva en educación. Pero el punto que yo quisiera resaltar de entrada es que siempre se tiene una imagen negativa del sistema educativo. Se tuvo cuando estuvieron los gobiernos de Callejas, Maduro, los gobiernos liberales, pero cuando uno mira cómo se dobla el arco de la historia de la educación hondureña, se da cuenta que cuando alguien nació en 1950, la escolaridad del país era 2º grado. Ya no es 2º grado. La esperanza de vida que mencionaba el doctor Escoto, en aquel entonces era menor a 50 años. Ahora es
70 y tantos, las mujeres un poco más. O sea, en el largo arco de la historia educativa hay un avance, pero no hay la respuesta que demanda la sociedad, porque la dinámica de cambio de este momento no es la de 1950, la de 1970. Entonces, a la expectativa de dar respuestas a esta demanda con velocidad espectacular que hay, sí tenemos un sistema educativo que no está listo. Sí, sobre esa presentación de ayer, doctor. Bueno, la ASJ, y saludar y decir que igual compartir con dos expertos en educación que lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo, siempre es la oportunidad de aprender y de crecer. A los que nos apasiona la educación nunca la abandonamos desde cualquier trinchera. La ASJ ha estado haciendo una serie de informes en diferentes áreas, al menos 5 o 6 áreas, en los últimos 4 años, y una serie de información, el denominado Informe País en Educación, que se presentó en las últimas horas, y lo que busca es trasladar esta información que es obtenida de los archivos de la Secretaría de Educación, de informes internacionales, algunos... a partir de esa información se generan gráficas, se calculan tendencias, con la finalidad de que esta información llegue a investigadores en educación, tomadores de decisiones, académicos, y que permita que en un espectro más amplio la población hondureña pueda participar, pueda opinar, pueda influir en el futuro inmediato de la educación del país, considerando los 2 macroindicadores que en educación tradicionalmente se procesan, que es cobertura y calidad educativa. Bajo esa perspectiva, este informe monitorea los últimos 10 años de información, pero tiene 5 años de forma consecutiva que se puede encontrar el informe del año anterior y se agrega información, en este caso 2025, el informe está referido a 2025, con la idea de que un municipio, un departamento, una región en particular, pueda tener información y pueda asumir o tomar algunas decisiones. El informe estuvo enfocado de alguna manera a los municipios, al poder de los territorios locales o las mancomunidades para hacerle frente a estos desafíos. Cuando el doctor Euseda ponía en perspectiva los modelos, los sistemas educativos que hemos tenido al que tenemos ahora, cuando comparamos la población de aquella época y los más de 10 millones que ya somos, unos van, vienen, otros van pero tienen sus hijos aquí, y 1 de cada 3 de los que asisten a la escuela pública al menos, sus padres viven fuera. Entonces vivimos en una sociedad y una familia monoparental, madres solteras, hijos a cargo de tíos, hermanos mayores, abuelas, y esto también cambia esta dinámica o esta relación hacia la escuela como concepto. Ayer se hablaba de cómo los municipios pueden incorporarse, cómo conectar esta centralidad. Tenemos un gobierno, un poder ejecutivo con cierta centralidad en algunos servicios. Sin embargo, el servicio educativo es el más diseminado de todos los servicios públicos que el Estado de Honduras tiene. Como decía el doctor Euseda, por supuesto que ha crecido en temas de oferta, pero se viven como 2 fenómenos que vale la pena discutir más adelante. Primero, es que el modelo educativo que hemos desplegado tiene un límite en cuanto a oferta educativa en las poblaciones rurales. Cuando pensamos en el Honduras rural, a pesar de que vivimos en la década anterior, en las últimas 2 décadas, un proceso de consolidación urbana, Honduras tiene 21 ciudades que aglutinan casi el 50% de la población nacional. Sin embargo, hasta un 40% de la población todavía reside en poblaciones rurales dispersas, alrededor de 30.000 comunidades rurales entre caseríos y aldeas,
y 6.000 escuelas entre bidocentes, unidocentes, de un espacio, de 2 espacios, distribuidas en esa inmensidad rural. Entonces, el sistema actual ha llegado a un límite que no ofrece un tercer ciclo rural, que no ofrece una prebásica a ese nivel de dispersión. Entonces el informe genera esta información para que se pueda analizar desde los territorios, desde los municipios, las posibilidades de conectar territorios y niveles educativos para mejorar la cobertura educativa. Por ejemplo, en los jardines prebásica está en todas las cabeceras municipales. En los cascos urbanos de Honduras hay oferta de educación prebásica. En las aldeas hay educación prebásica a través de otro modelo llamado CCPREP. Pero en la medida vamos hacia el interior del interior, nos damos cuenta que hay familias que sus niños no van a la educación prebásica porque esa oferta no encaja con el lugar donde viven, y hay que desplegar otro modelo que puede ser la educación en casa, que ya existe, que ha sido probado, en educación prebásica. Y ahí hay 320.000 fácilmente niños que tienen 5 años y que al menos deberían tener 1 año de educación prebásica. Luego el tercer ciclo, que es el 7º, 8º, 9º rural, conectado entre las escuelas de 6 y los centros de 9 con transporte escolar y un almuerzo. Entonces, estos temas, que son como muy puntuales y muy prácticos aparentemente, podrían acompañar el aumento de la cobertura de la educación rural y suburbana, principalmente transporte, un almuerzo. Para muchas familias, el transporte a un centro de 9 grados o el transporte hacia un centro secundario más un almuerzo habilitaría que sus hijos que terminan 6 grados puedan continuar la educación en estos entornos rurales. Ese ha sido el planteamiento de cómo abordar la educación desde la dispersión, considerando que de 1.8 millones que asisten a la escuela, enfrente tenemos 1.2 aproximadamente que no asisten. O sea, de cada 5, 3 asisten, 2 no asisten. Algunos no asisten por otras condiciones, porque oferta educativa se encuentra en las comunidades, y otros porque la oferta no está presente. Lamentablemente, la tendencia es que aumenta más la población que está afuera, y perdemos en matrícula, aunque los niveles de deserción son relativamente estables, pero cada año tenemos menos matrícula. Y el tema de la calidad de la educación, que esto es totalmente discutible, pero sabemos que si un sistema educativo no se somete a procesos de evaluación interna o externa o a mecanismos que valoren el desempeño, el aprendizaje, es bien difícil diseñar programas de intervención orientados a mejorar desempeño si no tenemos herramientas o participamos de pruebas internacionales como las pruebas PISA, las pruebas de UNESCO, las pruebas ERCE, las pruebas YESE, todas estas pruebas regionales. Y Honduras, lamentablemente, el último respaldo desde este punto de vista lo tiene de 2019, pandemia, y luego pospandemia 2022. Y los últimos años no hemos tenido información que nos permita mañana decir, este va a ser nuestro plan para remediar conocimiento, para acompañar, para reducir reprobaciones, para reducir deserciones, para ser más competitivos en matemática y español, que son las áreas que se miden. Entonces, sobre esa mirada se presentó este informe País en Educación en las últimas horas, y es un documento bastante simple en la comprensión y que esperamos que sirva a los tomadores de decisiones a cualquier nivel, desde los gobiernos locales, mancomunidades y la Secretaría de Educación, que también acompañó con todas sus direcciones la presentación del mismo, se pueda generar estos espacios de difusión de información para que la toma de decisiones esté informada y permita pues,
que desde la trinchera que nos corresponde y los tomadores de decisiones puedan incidir a favor de la cobertura y la calidad educativa del país. Alexis. Bueno, a mí me parece que todo estudio, todo informe es importante tenerlo, analizarlo, utilizarlo como una herramienta de análisis y de prospección. De tal forma que, a pesar de que no conozco a profundidad el informe, sí me parece que es una importante herramienta para el análisis. Yo quisiera mencionar tres puntos en este momento sobre este tema de los informes, que obviamente, como lo ha dicho el doctor Escoto, quiere ser una pieza de análisis para investigadores y otros tomadores de decisiones también. El primer elemento es que yo creo que es importante también encontrar los avances y los aprendizajes, sobre todo que hemos tenido en la historia de Honduras, en todos los análisis e informes educativos. Yo sí creo y comparto ahí con el doctor Euseda que pese a los desafíos obvios que tiene el sistema educativo, yo creo que también es de reconocer algunos, no solo esfuerzos, sino avances que son el fruto de algunos esfuerzos sistemáticos y sistémicos. Por ejemplo, en materia de cobertura, que es el indicador más tradicional, típico en las evaluaciones, el nivel de cobertura en términos generales, y que seguramente está planteado en el informe, Honduras vino reflejando un descenso en la matrícula general, estoy hablando de la matrícula general, desde el año 2016. Las matrículas en educación prebásica, en educación básica, en educación media, vinieron reflejando una caída hasta el año 2020, que llega la pandemia, el año 2021, las tasas vienen cayendo. Y es significativo, y quiero hacer énfasis en eso, que del año 2022 al 2025, justamente, y al año que estamos, esa curva, esa línea descendente se detuvo. Esa línea descendente se detuvo, tanto en la educación prebásica, en la básica y en la media. Esa línea descendente de cobertura, de ingreso, se detuvo, con excepción, por ejemplo, del primer ciclo de la educación básica. Ahí esa línea descendente continuó, es un elemento, pero yo sí creo que es importante que esa línea de cobertura haya tenido un corte. Incluso a nivel de educación superior hay algunas universidades, como la Universidad Pedagógica, que venía reflejando un descenso en sus matrículas muy significativo. Ya el año 2024 mostró un comportamiento en la matrícula que detuvo esa caída. Y también hay otro elemento como avance, que es la deserción. Aunque ha sido estable, como bien dijo también el doctor, la deserción escolar se detuvo, o mejor dicho, ahí se mejoró, ¿verdad?, la deserción en sus indicadores en los últimos años. Es decir, claro, aquí hay algunos trucos de las estadísticas que yo creo que es importante. Las estadísticas, yo soy del criterio de que las estadísticas no hablan por sí mismas. Las estadísticas hay que interpretarlas, hay que hacerlas hablar. Por ejemplo, como bien dice el informe y anunciaban en la nota periodística, si uno mira 2014 con 2025, sí podemos decir que hay descenso.
Pero si yo miro año por año y veo ciclos, por ejemplo, depende de los ciclos que uno quiera ver. Si yo veo ciclos gubernamentales por periodos de gobierno, es diferente el comportamiento del 2014 al 2017, del 2018 al 2021, del 2021 al 2024, los movimientos son diferentes. Entonces, me voy a quedar por ahorita en eso porque hay otros elementos, pero a mí me parece que todo informe, en primer lugar, también debe hacer esfuerzos de mostrar los avances. Concluyo diciendo, ¿por qué? Porque es un elemento cualitativo lo que voy a decir, pero si ustedes se imaginan los jóvenes que cotidianamente escuchan que el sistema educativo hondureño es malo comparativamente con Panamá, con Costa Rica, estamos 100 años, 120 años atrás, que nuestro sistema, es decir, si solo ponemos de relieve las crisis, no, más que las crisis, los vacíos, yo creo que eso va repercutiendo en lo que llamamos el hábitus de las personas, es decir, lo que yo recepciono, y entonces ahí hay una tendencia de autodestrucción del mismo sistema. Yo creo que los informes y los análisis, los diagnósticos para poder proyectar el futuro deben mostrar las limitaciones, los retrocesos y también los avances en materia educativa. Doctor, ese atraso, 10 años. Yo comparto bastante las exposiciones que han hecho los compañeros. Sin embargo, voy a decir que esto es un diagnóstico que se puede predecir, que iba a ocurrir. Nos olvidamos muy rápido que el planeta entero sufrió una pandemia. Entonces, cuando uno dice desde 2015 a 2025, en medio cae una pandemia. Obviamente que sin la lupa puesta en que algo trastocó el sistema educativo a nivel mundial, los sistemas educativos, las cifras se nos van de la mano. Y es fácil concluir con un fatalismo. Pero si eso fuera poco, 2020, 2021, la pandemia, noviembre de 2022 entra el despliegue de la inteligencia artificial en todo el planeta y más duro que el efecto de la pandemia es el efecto que trae la sacudida mundial en la economía, en la prensa, en educación, en salud, el arribo de los sistemas de inteligencia artificial que llamamos LLM, los lenguajes grandes, eso trastoca también los sistemas educativos. Entonces, no se puede hablar de esta década ignorando esos dos factores. Esos dos factores van a subsumir al sistema educativo aquí en los Estados Unidos, en Corea del Sur, en Europa, y causan un trastorno profundo. En consecuencia, yo valoro, estuve leyendo anoche, y gracias que también me lo compartió ahorita el doctor Marlon, el informe. El informe tiene, no podemos objetar que las cifras vienen de fuentes nacionales, que son las que tenemos, y que hacen un reflejo cuantitativo de lo que está pasando. Pero el doctor Marlon decía la disparidad entre lo urbano y lo rural, pero yo estoy viendo el informe del BID que sacó hace un mes, en enero de 2026, sobre América Latina, y la radiografía es la misma. En primaria, el sector urbano-rural están más o menos igual en cobertura. No, América Latina tiene 27 urbano, 94 rural. Honduras anda más o menos por ahí. Pero siguiendo esa pirámide, cuando llegamos al nivel terciario, América Latina anda con 22 en el urbano, con título universitario, que llegan a educación superior, y el rural con 9. Honduras anda parecido. Entonces, si quieren, no somos una isla, somos, como decía el doctor Ordóñez, un país en una región. Y no podemos decir que en la región hay todos los matices. Países como Uruguay, que tiene muy poca población y un extraordinario desarrollo educativo en salud, etcétera,
dupliquen el número de especialidades médicas a Honduras y sin embargo tienen la mitad o tercera parte de la población que tiene Honduras. Entonces, el informe tiene la riqueza numérica que ha tenido a lo largo de varios años. No tiene novedades. Es la metodología bien hecha a lo largo de muchos años. No tiene novedades. Novedades no tiene. Lo mismo dijo hace un año y lo mismo dijo en años anteriores. Los indicadores que aparecen ahí están limpios, están claros, pero el informe, busqué yo, no hace la reflexión sobre, en esta década, el golpe que se da con la pandemia y el golpe que se da con el arribo de los modelos de inteligencia artificial. No lo estoy desmeritando, estoy diciendo que tiene la metodología que siempre ha tenido, muy afinada, da cifras que las repite el BID y las repite el Banco Mundial también, y lo único que sí tendríamos que discutir un poquito con la intención de entender y de mejorar el enfoque, es que las propuestas que trae son las mismas, ¿verdad? Los retos que trae son los mismos que teníamos antes de la pandemia y que teníamos antes de la llegada de la inteligencia artificial. Entonces, creo que la invitación a ASJ, que es de los pocos que contribuye con estos esfuerzos, sería a que den un poquito un golpe de timón para que afinen la lupa en lo que está pasando en pospandemia y en la readecuación profunda que están sufriendo los sistemas educativos en el mundo debido a la presencia de la inteligencia artificial en las aulas. Esa sería mi reflexión, Raúl. Sí. Voy a hacer la primera pausa, luego continuamos. ¿A qué se le puede atribuir esta caída en la cobertura educativa al pasar del 70% al 63% en apenas una década? Volvemos. ¿Cómo estás, Ramiro? Bastante bien. Irma querida, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Sensación de ardor y entumecimiento? Puede ser daño en tus nervios. Neurobión los alivia, porque activa y regenera los nervios, aliviando las molestias que te limitan. Toma acción antes de que empeoren. Para estar realmente bien, Neurobión. El verano ya llegó y para tus vacaciones lo que necesitas es Cable Color. Una conexión para estar playa, conectándote con tu descanso mientras disfrutas a toda velocidad del verano. Elige el paquete que más se adapte a tus vacaciones, con CCBO incluido, para llevar tu programación a todos lados. Además, si contratas un paquete desde 750 lempiras o más, participas por un viaje a Punta Cana para 2 personas, para que la pases playa haciendo lo que te gusta. Cable Color, el internet más rápido de Honduras. Si hay sol, si hay playa, es verano. Si la cocina huele a pescado frito y ya estás pensando en el próximo destino, es verano. Si hay risas y nadie suelta el celular, es verano. Si estás full conectado, creando, bailando, compartiendo, también es verano. Porque no importa dónde estés, en casa o en la playa, tu verano está en el 11. Si lo estás sintiendo igual. Si te pasaste con el banquete y los síntomas llegan en el peor momento, Pepto-Bismol. Con Pepto-Bismol, que cubre, protege y alivia desde la primera toma. 5 problemas, una solución. Misma cobertura y alivio. Ahora en tabletas masticables. En Bajar. Hace horas no hay disco duro. ¿Cuál disco duro? Donde se grabaron las imágenes de ustedes desapareció, se quemó o algo así. Nazli Irmaxoy, embarazada 15 semanas, cefalea, vómitos. El pulso del bebé está cayendo. La madre está convulsionando. El consumo de oxígeno aumenta. La placenta está afectada. Bajar. Lunes a viernes, 8 de la noche. Solo por el 11. Quien decía que ¿a qué se le puede atribuir esta caída en la cobertura educativa al pasar del 70% a 63% en apenas una década, dejando fuera del aula a más de 1 millón de niños y jóvenes? Doctor Escoto.
Bueno, hace unas décadas la presión por primer grado era diferente. Teníamos una tasa demográfica, Honduras llegó a tener la tasa de crecimiento demográfico más alta de América Latina y también presionaba el sistema educativo, principalmente en primer grado, porque no estaba institucionalizada la educación prebásica. A medida pasado el tiempo, las tasas demográficas de crecimiento nuestra se han reducido. Hoy las familias tienen 1, 2, máximo 3 hijos. Lo que no pudimos, como no hemos podido resolver, es que esa cobertura que ya teníamos y que era en alguna medida la presión de nuestra tasa demográfica, no la pudimos trasladar, por ejemplo, al 7º grado. Es decir, si ya de forma natural no llegan tantos niños a tocar la puerta de primer grado, como esa cobertura que ya teníamos la enviamos hacia el siguiente nivel. El doctor Uceda hacía mención de las coberturas en América Latina y Honduras llegó a tener una de las tasas de cobertura de 1 a 6 grados por arriba del promedio de América Latina por muchos años. Más del 90% de niños y niñas en edades de 1º a 6º grado, más del 90% de cobertura. Fue el mejor momento. Luego, cuando se amplía la oferta a 7º, 8º y 9º, y se desagrega de la secundaria y se pasa a la educación básica, entonces ese porcentaje ahora está a menos de 85, 86%, pero en términos de cuántos niños son, disminuir 1% sobre 1.2 millones en cantidades son mayores que hacerlo sobre 220.000 en el caso de la educación prebásica o secundaria. No pudimos y todavía no tenemos una respuesta de cómo sustituir la presión del ingreso a primer grado por una oferta en 7º, 8º, 9º grado y trasladarlo también hacia la educación secundaria. Creo que ese es uno de los desafíos y el modelo o el sistema educativo que hoy tenemos lamentablemente no es solución para los que están fuera. Y creo que esto sí puede ser como no un aporte del informe, sino un punto de análisis de que los que están fuera, ese 1.2, hay que trabajar con ellos en otros modelos educativos diferentes. Es decir, lo que ya tenemos hay que trabajar en mejorar calidad, en mantener la cobertura, que el desempeño vaya creciendo, pero los que están fuera, para dar un ejemplo, en la pandemia que el doctor Uceda mencionaba, muchos niños debían ir a prebásica y a primer grado y no fueron, porque esos 2 años Honduras no hizo inversiones extraordinarias como hicieron otros países, como hizo El Salvador, o países como Nicaragua que simplemente no cerraron las escuelas. Y esas ya son decisiones de país, pero al tener esos 2 años casi apagado el sistema, muchos niños que debían ir a primer grado no asistieron y del 22 al 26 estos niños tienen 10 años, 11 años, pero no saben leer y escribir. En el modelo convencional no pueden venir a un aula porque grado y edad ya no pueden, tienen 10 años. Y tampoco pueden ir a la escuela de adultos porque deben tener 15 años. Entonces, una sugerencia extraordinaria, y ustedes que han propiciado normativas y todo, es que estos niños, que fácilmente hay 50, 60 mil niños acumulados en los últimos años, puedan ser atendidos con una herramienta diferenciada, contrahorario en una escuela, un fin de semana, pero la sugerencia cambia de atender por edad grado a atender por lo que saben. Y esto ya lo está haciendo la India, África. Es decir, quienes no saben leer y escribir, ¿qué edad tienen? 9, 10, 11. Pueden estar juntos en un aula y enseñarles primer grado. Pero esa modalidad no la tenemos en el país. Entonces, hay que discutir sobre ese tema de edad-grado para crear una modalidad y combatir lo que podría ser el analfabetismo infantil, aunque eso pues, obviamente no existe, porque el analfabetismo se adjudica a personas mayores de 15 años. Entonces, ¿cómo reinsertamos
primero, los que ya teníamos, ¿cómo los traemos de nuevo para que tengamos de nuevo 2 millones? Luego, ¿cómo remediamos aprendizajes? Porque el informe, y eso tiene razón el doctor Euseda, la última referencia de desempeño escolar es de 2019. Y claro, y la de 2022, los valores son iguales o más bajos que 2012. Por eso se hace esta conclusión que, como ustedes lo han mencionado, que cuando, usted que es de física, cuando se aplica un fractal, es decir, yo amplío la escala, y decía el doctor Ordóñez, dice, no, espérate, miremos entre ciclos, apliquémoslo de nuevo, ampliémoslo, sí. Puede encontrar estos elementos que explican este tema. Luego, la secundaria, 75,000 jóvenes llegó a graduar el sistema de secundaria al año. De la secundaria tiene oferta, pero tiene un elemento que lo podríamos sumar a dos que el doctor Euseda mencionó, la pandemia y el tema de la tecnología, las aplicaciones, la inteligencia artificial, que también ha golpeado todos los sistemas educativos del mundo, están contraídos. Eso no por justificar el nuestro, pero todos los sistemas educativos superiores y en general del mundo están contraídos. En México, incluso algunos estados están cerrando escuelas, porque la población no ve en la secundaria una salida laboral como antes. La primera chamba, antes con perito mercantil o profesor de la normal, con secundaria se podía trabajar. Hoy la secundaria no es tan clara en si esa salida laboral es efectiva. Entonces, cuando se cae la secundaria, ingresan pero no terminan, ingresan pero no se gradúan, golpea a otro sistema educativo, que es el sistema superior público. Porque igual como la tasa demográfica al bajar no presiona tanto el primer grado, esta ola llega hasta la secundaria, al no graduar suficientes, 75,000, tampoco llegan a la universidad pública que tiene más cupos a tocar la puerta con insistencia como se hacía anteriormente. Y esto obligó, yo lo quiero ver así, a que la Universidad Autónoma en los últimos tiempos haya generado una serie de reformas y de cambios para conectar con su usuario, para llamarle de alguna manera, que vienen de la educación secundaria y para buscar otros usuarios, los que trabajan y estudian, los que no pueden ir en horario y de forma presencial, a tal grado que la educación superior en general actualmente tiene más del 30% ya de educación en la virtualidad. O sea, la educación superior pública y privada, incluyendo la Universidad Autónoma, que tiene más del 30% ya en la virtualidad, es producto de alguna manera de la caída de estas coberturas y de tasas de salida por niveles. Por eso es importante lo que comentábamos antes de volver al aire, es que la educación superior, la educación técnica, INFOP, y la Secretaría de Educación tienen que tomar café en algún lugar al menos cada mes. ¿Por qué? Porque de forma práctica la educación superior puede incidir en la caída de la educación media pública, por ejemplo. Ejemplo, los que no terminaron de graduarse en los últimos años a partir de la pandemia, entre 8 a 10,000, 5,000, para ser conservadores, 30, 40,000 jóvenes no terminaron la secundaria y están ahí y tienen menos de 25 años todavía. Entonces el Estado puede decir en esos 3 subsistemas, recuperemos estos que debían terminar la secundaria, pero ¿cómo? Que hagan la secundaria del bachillerato de 1 año de adultos en educación superior. Entonces ahí estamos fuera de la caja, como se dice popularmente. Estamos haciendo una propuesta diferente, pero es que ya hay 2 universidades privadas que ofrecen la secundaria acelerada de 1 año y luego les dan media beca a los muchachos para que ingresen a la técnica superior, que es una oferta de 2 años superior, que es un poquito más atractiva en cuanto a la salida laboral. Sí. Ahí hay un esquema al que podemos acudir en la medida que los sistemas o los subsistemas educativos
se puedan encontrar y paliar de alguna manera la pregunta que usted hacía, que se puede hacer, qué fue lo que pasó en términos de cobertura. Esa es una cara, y la otra es donde no hay cobertura, que eso podemos comentarlo más adelante. Díganme quiénes son los responsables de que casi la mitad de los niños y jóvenes potenciales del país no accedan a la educación básica o media, para que esos no sigan. Pues. ¿Ah? Bueno, mire, yo creo que los análisis cuantitativos hay que seguirlos puliendo. Es que digo esto por lo siguiente, porque... Oiga, esto es grave. ¿El qué? ¿La data o la baja? Sí, pero es que mire, yo no sé el estudio si, por ejemplo, toma una variable importante del contexto como es la migración. Fíjese que el otro día le pregunté a alguien importante así y que ha triunfado en la vida bastante, ¿qué haría si usted fuera presidente? Le dije, ¿qué le daría a Honduras? Educación. Sí. Es el mismo que está entregando libros, ¿no? No era Tito, pero era alguien... No, de la editorial, la otra editorial. Ah, Flores. No. Asconita. No fue Ascona, fue un empresario. Pero él me dijo educación, que la gente se eduque. Ajá, sí. Y con estos datos. Sí, Raúl, pero mire, yo creo que nuestro papel aquí es un poco ir más allá con el respeto de las personas que usted menciona, pero yo creo que nos toca ir más allá del sentido común. O sea, para mí, que se plantee que la educación solventa todo es, digamos, bastante del sentido común. Y todo el mundo va a estar de acuerdo en eso. Pero mire, yo me refería a la data. Por ejemplo, yo tengo la inquietud, no tengo la evidencia de que esas tasas se están midiendo con prospecciones estadísticas basadas en datos del INE, que por cierto nos hemos quedado más de una década sin hacer un censo nacional. Entonces, cuando comparamos las matrículas, por ejemplo, con la proyección estadística que tenemos de las personas en esa edad, hay factores que, por ejemplo, yo digo, el tema de la migración, no sé, doctor Escoto, si eso se toma, porque nosotros en las estadísticas, por lo menos voy a decir en lo que yo trabajé en estadísticas en el Consejo Nacional de Educación, comparamos matrículas, tanto de tasas brutas, tasas netas, reflejadas en la Secretaría de Educación, con su sistema de estadística, comparado con las tasas proyectadas del INE. Punto. No se comparan con otras variables. Entonces, yo creo que lo primero, yo tampoco estoy desmeritando o disminuyendo la validez de las estadísticas, pero yo lo dejo como una, diría yo, sospecha científica, académica, de que nos faltan otras variables para entender. De tal forma, primero, entonces, claro, si lo vemos así, entonces caemos en alarmas como la que usted nos plantea, que pueden ser, a mi criterio, es una hipótesis todavía, sujeta a comprobación. Eso es importante porque si no, vamos a seguir proponiendo mecanismos de aumento de cobertura de la misma forma que lo hemos venido planteando de siempre, digo yo, en el siglo, que hay que mejorar la cobertura, etcétera, etcétera. Que el tema es, entonces, primero, comparar la data con otros factores. Luego, yo creo que el análisis tiene que agudizarse. Los datos nos reflejan algo, pero pero tenemos que dar el salto a buscar las causas profundas por las cuales esos datos se reflejan. Primero, entonces, comprobar la cientificidad de los datos. Segundo, ver la causalidad de los factores. Y yo creo que ahí en Honduras nos hemos quedado cortos. Nosotros siempre hemos estado trabajando en las causas inmediatas del problema y no hemos ido a fondo del problema.
yo, para no dejarlo en el aire, para mí, y según nuestros, no, ni siquiera para mí, digamos, para muchos sectores, aquí hay un fenómeno que arrastramos en Honduras, que es el fenómeno de la desigualdad social. Honduras, históricamente, se ha venido construyendo en un sistema económico, en un sistema cultural muy desigual. Y la educación recibe ese sistema y a veces lo reproduce, o casi siempre está reproduciendo el sistema desigual. Mientras el país no rompa con ese esquema de desigualdad, vamos a estar patinando con cifras, y entonces aquí se requiere una transformación profunda, no solo del sistema. La crisis del sistema educativo no se resuelve solo con educación. Yo creo que eso es una trampa incluso que hemos caído. Creer que la educación se va a resolver únicamente con educación y que la educación va a resolver todos los problemas. Es la panacea de la educación. Yo por lo menos creo que mientras no hagamos intento de transformar ciertas estructuras económicas en el país y la educación no se junta con trabajo, con salud, con otros factores, creo yo que ahí vamos a estar patinando. ¿Qué ha desfavorecido? Pues para mí, una causa profunda es ese sistema desigual de país. Yo puedo mencionar, y hemos mencionado hasta la saciedad, bueno, también que hay otros factores inmediatos. La desigualdad, y el doctor Escoto lo plantea, que me parece tal vez una virtud importante que hay que seguir profundizando en el informe, y es que la desigualdad se refleja, por ejemplo, en los territorios. Entonces, un informe, un análisis y unas medidas deben tomar en cuenta la particularidad de cada territorio, con su lengua, con su cultura, con sus diferentes formas de pensar. El territorio, la etnicidad, por ejemplo, los temas de diferencias de capacidades o las discapacidades, el tema de la diferencia de género. Mire, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta, todas esas variables, perdón, hay que tomarlas en cuenta para poder hacer alternativas que rompan con esas estadísticas, con esa tendencia a la baja. Y lo último, para profundizar más adelante, también creo que siempre estamos midiendo la educación o la capacidad que tienen las personas, la estamos tendiendo siempre a medir con las mismas medidas. Y creo que hoy en día la gente también está aprendiendo de otras formas, y esas otras formas son más difíciles de medir. Voy a terminar esta fase. Fíjense que yo en una conversación de pasillo me encontré con un economista, que solo recuerdo el Matamoros, que es muy conocido. Me lo encontré, yo no lo conocía a él, me lo presentaron. Y en una plática de 5 minutos, hace unos 2 o 3 años, me habló de una aplicación en el celular de la inteligencia artificial. Y esa aplicación que después me la mandó por WhatsApp, era el ChatGPT. Y dije que yo con esa plática instalé el ChatGPT y ahí empecé a entender un poco más, a introducirme en la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decirle? ¿A dónde aprendí yo? ¿A dónde empecé a aprender sobre inteligencia artificial? En una plática informal con una persona que no conocía. Entonces, hoy los medios de aprendizaje de los seres humanos son tan diversos que hay que promoverlos, y creo que entonces ahí podemos ir respondiendo a la pregunta que usted hacía, Raúl. Sí, sobre eso de inteligencia artificial, antes que se hiciera bastante popular, quien hablaba bastante de eso es el doctor Euseda. Doctor, sobre lo que ellos han expuesto, ¿cuáles son sus consideraciones? ¿En qué de acuerdo y en qué no? Mire, Raúl, me voy a regresar a su pregunta y aprovechar que tenemos a 2 compañeros muy estudiosos del tema. No tenemos que perder el tiempo. Sí es crucial lo que usted pregunta. Uno puede darle todas las teorías en este
foros, en otros escenarios, en las universidades y todo, pero mientras los niños no estén en la escuela, el problema no se va a resolver. Y creo que uno de los motivos por los cuales los niños no están en la escuela es porque desde el nivel central la política del sistema educativo y del sistema de salud ha sido muy estranguladora con la periferia. Es decir, yo por experiencia le puedo decir que aprendí mucho del modelo Proeco cuando estuvimos con el ingeniero Flores en la Secretaría de Educación nosotros, yendo al campo. Desde el escritorio, ustedes lo saben, la perspectiva es una. Cuando uno se sienta con los padres de familia y los niños, la perspectiva es otra. Y entonces, en este momento, el presidente Azura, por ejemplo, ha dicho, y me parece que es un enfoque correcto, que va a involucrar a los alcaldes. De cualquier signo político, los alcaldes son, si quieren, para usar la palabra de moda, botas en el campo, ¿verdad? Entonces, lo que un alcalde puede hacer no lo puede hacer el ministro de Educación. El ministro de Educación está para la política general, para estructurar una propuesta que tenga coherencia a nivel nacional, pero las fases operativas deben de descansar políticamente, no tanto en el diputado, en el alcalde que puede ir, miren, agarrar su carro y estar en 20 minutos en una escuela rural. Nosotros de Tegucigalpa no podemos. Entonces, hay que descentralizar, por un lado. Por otro lado, si yo miro las cifras de América Latina en este momento, nosotros andamos ahí, oficialmente el INE dice 94, 93 en el área rural en primaria, pero Bolivia, que estaba atrás de nosotros, ya anda en el 99. Y nosotros estamos cercanos a Guatemala, somos grandes hermanos de Guatemala y El Salvador y Nicaragua, pero no tenemos casi parentesco con América del Sur en estas cosas. Entonces, yo creo que sí tenemos que aceptar que hay un grave problema cuando no llega el alumno. Ahora, el alumno no se manda solo, si es un niño. Si no hay una política atractiva del Estado, que ya sé que la merienda escolar ayuda, pero también la escuela, Raúl, en la que fuimos nosotros, jugábamos la potra, hacíamos un montón de cosas. Los de ahora, los niños tienen poca actividad sociocultural que los vincule, que los haga ver frente a frente, hacerse camaradas de sus compañeros de estudio. Eso hay que trabajarlo más, se está perdiendo, ¿verdad? Y luego, por otro lado, la Secretaría de Educación, a lo largo de esta década y desde muchos años, se ha llenado de un montón de papeles, ustedes, informes tras informes que la gente no lee, y entonces el maestro pierde tiempo en el aula, pierde tiempo que podría usar en el aula para estar llenando reportes y mandando informes y entrando a capacitaciones que se le ocurrió a fulano o a mengano, pero que no tienen visión dispersa. Entonces, por otro lado, el Estado no invierte en la formación continua de los docentes. Y el docente no solo no puede hacer el milagro, ¿verdad? El Estado debe proponer una política de capacitación docente que pueda medir resultados al final del año. Si no hay una política de capacitación de los docentes, y si lográramos matricular ese 1 millón de niños y todo, avanzaríamos, sí, en cobertura. Pero ¿cómo lo resumo yo? Es como que usted lo inviten a ver una obra de teatro en el Manuel Bonilla y la cobertura sea entrar a la puerta y estar en el lobby. Pero donde se está dando la acción, ¿verdad? Es adentro. Entonces, el problema no solo es cobertura, pero sin cobertura también tenemos una desigualdad social muy grande. Pero el problema más grande se da en la equidad de los procesos educativos. Por eso yo creo que la iniciativa, una cosa es la calidad de los libros que compren, de comprar libros ahorita urgentemente es correcta, porque durante casi toda la década no se ha comprado libros como se compraban masivamente. Callejas compró libros masivamente, el doctor Reina compró libros masivamente, el ingeniero Flores llenó con montañas de libros las escuelas y de repente se cayó la idea de poner millones de libros en manos de los estudiantes. Me parece que es una vía correcta, aunque después podemos hablar de la calidad de los libros que se seleccionen, porque esa es otra historia. Si nosotros creemos que solo la escuela es responsable de que la gente lea, estamos equivocados.
En los países desarrollados, los niños están leyendo en segundo o tercer grado 30, 40 libros porque hay bibliotecas públicas. Y acá el modelo de biblioteca pública siempre ha funcionado, pero es muy pobre. El Ministerio de Cultura no tiene recursos para hacerlo. Y si no hay libros, miren, la escuela rural no va a poder tener su propia biblioteca, pero el municipio sí puede tener bibliotecas ambulantes que vayan hasta en una moto a repartir los libros prestados, etcétera, porque si no hay lectoescritura, no hay avance. Se traba todo. Ahora, el otro tema, Raúl, que mencionaba, creo que el ministro Escoto, tiene que ver con el trabajo. Miren, la empresa privada nuestra no tiene iniciativa para generar empleos del siglo XXI, porque está atrapada en el modelo de la maquila, de los call centers, y está haciendo un buen trabajo ahí. Pero aquí no depende tanto del Estado. Si la empresa privada no genera un escenario laboral en el contexto del siglo XXI que va a desaparecer las maquilas y va a desaparecer los trabajos repetitivos y va a quitarle la burocracia al Estado, etcétera, pero va a generar otros empleos que requieren otras competencias, otras habilidades humanas. Necesitamos no solo las habilidades numéricas, yo soy físico y yo sé que eso es importante, pero necesitamos creatividad, pensamiento crítico, ética, comunicación, habilidades para hablar, colaboración intercultural, aprendizaje continuo, adaptabilidad, esas cosas que le permitan al joven vivir en el siglo XXI y tener opciones de absorber competencias y capacidades que no tiene. No solo es de Honduras. En esto del trabajo, Raúl, la Universidad de Stanford sacó recién el año pasado, a cierre del año pasado, un trabajo que es tema de discusión en todo el mundo ahorita. Resulta que encontraron, para que nosotros lo lamentemos, que el trabajo se llama Canarios en la mina, con signo de interrogación. Está diciendo, mire, la idea del canario en la mina es que cuando los mineros bajaban a la mina de carbón, llevaban un canario y si el canario se moría, salían porque no había oxígeno. Ya se están muriendo los jóvenes porque no hay empleo. En los Estados Unidos dice que cayó el año pasado, antepasado, entre el 13 y el 16% en los nuevos trabajos. No hay nuevos trabajos para los jóvenes porque los trabajos que están dando requieren competencias que no las tienen en los Estados Unidos. Imagínense lo que va a ocurrir acá. Los jóvenes no tienen el empleo por hora, lo que quieran, inventen lo que sea. Pero si los trabajos son trabajos rutinarios, repetitivos, el empresario va a recurrir a la tecnología que ya está disponible y no va a contratar a estos jóvenes, ¿verdad? Van a hacer trabajos de servicio, en restaurantes, etcétera, pero trabajo, la empresa privada tiene que reinventarse también. Usted tiene razón. Si no se reinventa la empresa privada, no va a reinventar trabajos. Y vamos a tener ese canario en la mina asesinando el futuro de los jóvenes. Yo creo, Raúl, yo diría, compañeros, que al gobierno no es de fusilarlo ahorita, al gobierno de ayudarle. Independientemente de que tenga la militancia política uno o no con el gobierno, si el país está fregado, todos tenemos que cooperar, Raúl. Y no entiendo, irá un mes de este gobierno. Sí, es decir, esto no se resuelve. Este gobierno puede darle un golpe de timón para que el rumbo cambie, pero no va a salir del puerto de Palos, pero cuando entregue va a estar a mitad del Océano Atlántico. Entonces, tenemos que ser pacientes y estar prestos a criticar dando soluciones también, ¿verdad? Yo creo que la invitación para ASJ, que siempre recibo invitación de ellos para ver estos documentos, es que el documento juega un papel en este momento, ¿sí? Pero el documento se desactualiza en cuanto llega a la imprenta, porque le falta el elemento dinámico de lo que está pasando recientemente. Es un buen punto de partida y tienen tiempo para montar el engranaje y que el nuevo informe tenga los elementos post-pandemia, los elementos de incidencia de la inteligencia artificial, de la caída de los empleos en la juventud en el mundo, ¿verdad? Y que no creamos que la educación por sí sola es una solución, es cierto, pero es parte del ecosistema que sirve para que el empleo sea moderno, el Infop tiene que cambiar,
no solo el sistema, es que uno es el sistema educativo y cree que solo es la Secretaría. La Secretaría de Educación. La Universidad Nacional y todas las universidades están empantanadas porque sus diseños curriculares están desfasados. Yo conozco eso, trabajé mucho tiempo y estuve en el Consejo de Educación Superior representando a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me siento muy honrado, pero la dinámica ahorita está exigiendo que haya una reconversión total curricular desde preescolar hasta los posgrados. Nosotros hablamos, sí, andamos bien en algunas cosas. Sé que la educación superior es bastante elitista. Las ofertas en los centros regionales que dan las universidades públicas y privadas son de inferior calidad a la que dan en Tegucigalpa. Eso hay que reconocerlo. ¿Por qué eso? Porque hay un descuido en la periferia. No estamos invirtiendo lo necesario en la periferia para que haya esa equidad que usted está hablando. Y hay que decirlo sin temor, porque me puedan criticar porque estoy diciendo esto. Pues yo conozco las cifras y he visitado los centros regionales universitarios y he visitado las escuelas rurales de Honduras y sí hay una asimetría que hay que romperla. No a la perfección, porque no tenemos capacidad, pero poner la lupa y decir, ahí hay una injusticia y esa injusticia no va a desaparecer. Ese es un hongo que va a crecer. Si este gobierno, por ejemplo, no pone la lupa en reducción de desigualdades sociales en educación, esa desigualdad en el informe que hagan dentro de 5 años va a estar ahí marcando una llaga profunda. Sí, voy a hacer una pausa. Aquí me escriben, me dice, qué bueno ver al doctor Marlon Escoto opinando en un programa otra vez. Parece que el gobierno de la refundación lo mantuvo escondido. Preguntarle si él cree que hay un desbalance en las carreras que las universidades producen. Hay carreras que la inteligencia artificial las va a desaparecer. Además que hay mucho de unas carreras y pocas de otras. Es carreras y pocas de otras. Ejemplo, leyes, contaduría, administración de empresas, economistas y pocas de ingeniería especializadas o médicos con especialidad. Esto para los que logran llegar a la universidad. Los que no llegan a la universidad deben haber mucho más escuelas técnicas, fontaneros, electricistas, operadores de maquinaria de construcción y agrícolas. Hay que considerar en las estadísticas que estos técnicos que sacan un título son los que mejor les va como migrantes. El país los produce y casi inmediatamente se van, y no solo a Estados Unidos, ahora también se van a El Salvador, México y España. Una pausa. Vamos al aire. Bien, ¿qué se debe hacer? ¿Qué es lo que urge para mejorar esto? Bueno, la educación en Honduras también es reflejo de lo que tenemos y hemos tenido como país. Antes nos comparábamos con otros países para buscar inspiración y hoy no hay que ir tan lejos. Podemos cruzar la frontera por el Amatillo y lo que decía el doctor Uceda, ¿será que la inteligencia artificial, las aplicaciones que antes parecían un lujo, que estaban en ciertos nichos, pueden ser la salida o encontrarse con modelos distintos, virtuales, digitales, otras formas de aprender? Porque estos que están fuera, el sistema convencional no los va a corregir, no los va a absorber. Los de menos años tienen sobreedad, tienen que ir a otro sistema. Y los otros deben ir a un sistema de adultos, pero casi habría que fundar otra Secretaría de Estado que se llame reinserción, remediación e inclusión educativa, porque cuando hablamos de territorios estamos todos de acuerdo que la ruralidad, lo último que se ha hecho en la ruralidad es Proeco y CCPRED, pero Proeco tiene 20 años. Un poco más. El Salvador también tenía algo parecido y evolucionaron, nosotros seguimos detenidos. Entonces, la forma convencional de ofrecer la educación en las zonas rurales y suburbanas es totalmente diferente al horario, llegar, sentarse, un espacio físico, una silla.
Entonces tenemos que desagregar las poblaciones excluidas, estos menores de 10 que no saben leer y escribir y que no están, ¿dónde los vamos a atender? Estos de secundaria que ingresan y no terminan, ¿dónde están? ¿Cómo los vamos a acompañar? Todo ese proceso de reinserción de lo que ya tuvimos, esa es una primera etapa, y luego aumentar cobertura donde esa oferta pues no ha existido, en el caso del 40% de la ruralidad que hemos hablado aquí, con modelos totalmente distintos a los convencionales. Y esto es muy parecido con el servicio de la energía. La gente dice, la energía eléctrica, el 40% también de la ruralidad no tiene energía, pero nunca va a llegar un cable a una casa a 20 kilómetros una de la otra. Entonces, la solución energética, paneles solares, energía hidráulica local, lo mismo le pasa a educación. Si no comprende ese territorio rural disperso y legisla a favor o crea normativas de abordajes utilizando tecnologías de la información y la comunicación, todos los sistemas de educación a distancia o lo que se llama también modalidades alternativas puestas sobre ese escenario y va individualizando. Aquí hay 2 viviendas cerca, entonces este modelo entre 2 se va a llamar de esta manera. Aquí no hay manera, esta vivienda está totalmente alejada y el modelo es educación en casa. ¿Ya está legislado? Sí. ¿Existe? Sí. Ahora, ¿cómo contratamos en la ruralidad un gestor educativo que lo matriculemos en la universidad pedagógica en prebásica y le demos una motocicleta, una computadora y un GPS para que atienda 40 de estos dispersos? Este tipo de docente actualmente no existe y este modelo de contratación actualmente no existe. Entonces, si pensamos en el modelo convencional, los que están excluidos y donde queremos llegar con nueva cobertura no lo vamos a alcanzar. Tenemos que crear normativas o legislaciones. Y esto, si no lo lidera el Ejecutivo al más alto nivel, se queda en esfuerzos dispersos, porque el presidente de un país tiene la ventaja de que preside el Consejo Nacional de Educación, donde puede convocar a todos. Honduras ya invierte en educación. La UNESCO sugiere que los países inviertan hasta el 6% del Producto Interno Bruto. Honduras ha sobrepasado en algún momento el 6%. Ahora está como en 4.5%, pero nuestro PIB es bajo en comparación a otros países. Entonces, si comparamos Honduras y Chile, pues ellos invierten 4 o 5 veces más que nosotros. Si lo comparamos con la región centroamericana, somos competitivos. Entonces, estos indicadores macro, como decía el doctor Eusebio, cuando vemos el panorama regional, nos parecemos mucho al promedio de América Latina, pero el promedio en América Latina lo están condicionando países parecidos a los nuestros de Centroamérica y países parecidos a los nuestros como Bolivia, que viene saliendo que ya está en un proceso de recuperación, de erradicar el analfabetismo, de cobertura educativa. Entonces, si no hay un liderazgo genuino, centralizado, que convoque a los gobiernos locales, por ejemplo. Los gobiernos locales saben dónde están los niños que no van a la prebásica, lo saben hasta de memoria. Los que fueron a secundaria conocen a la familia, todo el tema de transferencias condicionadas, ayudas socioeconómicas, los manejan a nivel local y lo pueden conectar con salud y educación. Eso desde el nivel central es bien difícil poderlo comprender. Por otro lado, si los gobiernos locales participan en iniciativas como alimentación escolar, compras locales, todo esto va a ser más eficiente. Si los gobiernos locales participan en darle mantenimiento a 40, 50 aulas, hay 200 municipios en Honduras que tienen 50, 60 aulas en promedio. Eso en el radar de un gobierno local es más comprensible que pensar en estos 19.000 edificios escolares dispersos, la mayoría de ellos rurales, desde Tegucigalpa, desde otras instancias como el Fondo Hondureño de Inversión Social, porque como lo hemos dicho antes, el servicio educativo es el más completo de los servicios que presta el Estado. No hay otro servicio más diseminado. Hay 10 escuelas y un centro de salud. Hay 2.000 centros de salud y 20.000 centros educativos. Entonces, si vemos el servicio centralizado y la descentralización en educación es casi obligatoria, porque la comprensión de los territorios desde las zonas urbanas
es complicado. Por eso cuando hay un proyecto que incluye, gracias a Dios, y las de la Bahía, Ocotepeque, y se está discutiendo, la falta de comprensión de estos territorios conlleva a que se decida que no se incluyan. Y normalmente se retiran porque no se comprenden estos territorios, o la matrícula de 35.000 en gracias a Dios, que 6.000, 8.000 en las islas, parece pequeña frente a una matrícula de un distrito urbano como la Kennedy, por ejemplo, que puede absorber en matrícula escolar un departamento. Entonces, ese tratamiento genera desigualdad y no produce herramientas de intervención municipales, mancomunidades. Hay grupos de municipios que están compartiendo un valle, que están compartiendo una sierra, que están compartiendo una frontera, que están compartiendo una costa, que tienen dinámicas similares y que pueden tener ofertas por mancomunidad o servicios como el transporte escolar. Ayer en la presentación del informe participó el alcalde de San Matías en El Paraíso, un municipio pequeño, pero que hace 10 años universalizó la oferta. Hace 10 años, todas las escuelas de 6 pasaron a 9. Todos los caseríos tienen CCPREP. Todas las comunidades que pertenecen a este municipio tienen prebásica, la aldea 9 grado, y el casco urbano tiene 2 centros de secundaria, uno convencional en horario y oferta normal y uno de fin de semana para adultos, más técnico, más vocacional. Entonces, cuando uno ve ese municipio dice, ¿cuál es la cobertura de este municipio? 92% tiene de cobertura educativa. Ningún municipio tiene, excepto algunos que no tienen aldeas, como Jacaliapa en El Paraíso, que solo tiene 2 comunidades rurales. De sus indicadores son potentes porque atiende solo el casco urbano. O San Vicente Centenario, por ejemplo, en Santa Bárbara, que no tiene comunidades rurales. Pero cuando uno mueve la lupa, Utila, Nueva Celilac, 5 municipios que el 60% de los que tienen edad escolar están fuera. En promedio, 50-50. Y de cada 5, 3 dentro y 2 fuera, es porque lo urbano enmascara ese valor, como usted lo explicaba. Sí. Entonces, cuando uno dice, es que de cada 5, 3 están y 2 no, ese 3, la zona urbana lo enmascara. En la realidad, en la ruralidad, uno dentro y otro fuera. Y los más complicados... ¿Cómo lo enmascara? Porque aquí hay más cobertura. Entonces ese valor, como es mayor, al hacer el promedio entre la cantidad de municipios, entonces el valor parece mayor. Pero si es como el Producto Interno Bruto. Claro, entonces si usted quita... se suma todo, o el per cápita. Si usted quita... Ahí la metáfora del fractal es a la inversa. No es lo mismo ver la fotografía total sumergida en lo urbano, ¿verdad? Que esconde lo rural, porque cuando usted hace la disminución, cambia el nivel de la lupa que usa, ve que no es la misma cosa, que lo rural realmente está... Entonces, si es un tema de injusticia, ustedes lo han dicho, sí es un tema de injusticia. Es un tema de desigualdad social, sí. Es un tema de estrategia de país, de esta centralidad brutal que tenemos. Cuando se va a reconstruir un edificio escolar en un caserío, en una aldea, la decisión se toma a nivel central, se hace la licitación, una empresa de Teus la gana, subcontrata en Cortés a otra, y Cortés va a San Antonio, a la montaña, y subcontrata a otra, y cuando llega a la aldea El Ocotillal, usted ha perdido en eficiencia. Pero fíjese. La fuerza que necesita el sector rural para mejorar la educación. Raúl, solo para complementar lo que está diciendo el doctor Marlon Escoto. Fíjese que usted, yo noté en el informe el caso de San Matías. San Matías creo que es el municipio. Sí. Pero yo quiero decirle que hace 25 años, cuando estábamos naciendo en este siglo, el ingeniero Carlos Flores en Ocotepeque dio un discurso en el cual ya no cabían los jardines de niños en todo Ocotepeque y ya no había no es que no había necesidad, ya se tenía focalizado las necesidades y resuelta la propuesta para atender Ocotepeque y Valle, 2 departamentos que se les dio todo. Ahora,
Y que tienen eso buen resuelve el desempeño. problema de cobertura y se les dio libros. Pero el problema es que no tenemos un modelo que tiene sostenibilidad, porque terminado el gobierno del presidente Flores, llegó el gobierno del presidente Maduro y cambió el modelo Proeco. Y llegó luego después un ministro liberal y distorsionaron totalmente el modelo de darle a los municipios la capacidad de ellos de gerenciar su proceso educativo, y vino entonces la influencia política a colocar maestros donde no debería colocarlos, y nos olvidamos del modelo de participación comunitaria. Miren, el país se va a salvar en educación si hay participación comunitaria. A nivel universitario, el modelo que la Universidad Nacional, cuando estuvo la Comisión de Transición, aprobó, es el de los telecentros. Se llegó a varias, el modelo ha funcionado bien, pero no tuvo, las siguientes administraciones universitarias no le dieron el calor necesario para expandirlo. El pueblo no va a esperar. Si la Universidad Nacional no atiende el área rural como debe atenderla, porque yo soy universitario 100%, aprecio, llevo mi alma sumergida en la vida universitaria, y la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica han sido lugares de mi privilegio académico. Si las dos universidades no cambian su forma de atender el área rural o el área, la periferia, la comunidad va a buscar sus mecanismos propios para salvarse. Y eso es peligroso porque se hace en desorden. ¿Qué quiero decir con esto? En el Congreso, los diputados que representan a Copán, que representan a Valle, a otras, tienen que hablar por sus comunidades y forzar iniciativas como la que presentó Eric Urtecho y el presidente la diputada Eric Urtecho y el presidente del Congreso recientemente, de requerir que hubiese iniciativas que fueran a gracias a Valle y a otros departamentos con servicios de educación universitaria. Hay que hacer eso. No podemos seguir dejando a la periferia que se quede en el pasado mientras Tegucigalpa saca un puntito, la punta de la nariz, porque no estamos en el futuro tampoco, ni en el presente que deberíamos estar. Entonces, lo que quiero decir con esto, compañeros, es que en estos foros yo no me siento mal si presento con agresividad necesaria estas ideas, porque la equidad que usted mencionó tiene nombre y apellido. Él mencionó con ejemplos detallados, Marlon ha señalado cómo el área rural aplasta con su imagen lo que está ocurriendo en el área urbana. El área rural es aplastada por el área urbana. Y eso es injusto porque ya no somos tan rurales como en 1950, donde como el 63% estaba en el campo. Más creo que era. Ahora estamos casi 50-50, como dicen. Entonces, sí tenemos que aportar más iniciativas que reduzcan desigualdades, y eso es fácil de detectar, que es en el área rural donde se produce la mayor cantidad de miseria. Hay 3 departamentos que nunca van a llegar al siglo XXI. No menciono sus nombres por no herir susceptibilidades, pero ahí lo ven los mapas 1 en color rojo, marcado como casi desahuciada esa región de Honduras. La pobreza ahí, no hay forma de que salga la gente a flote de esa pobreza si no hay una decisión realmente decidida de profundamente pedir resultados al dinero que se está invirtiendo, porque, ojo, no estamos invirtiendo poco dinero, estamos invirtiendo menos en términos del Producto Interno Bruto que América Latina, pero no estamos tan distantes de la media de América Latina. O sea que sí podemos pedir resultados y podemos hacer un intento final con la empresa privada, con los colegios privados, con la participación del INFOP, de la Universidad Nacional, de la Secretaría de Educación, que el presidente, tal vez el único recomendación que daría yo, es que el presidente Azfura se siente a un día de estos, llame a su ministra de Educación, llame al rector de la Universidad Nacional, llame a la persona que conduce el INFOP y platiquen esa mañana sobre qué van a hacer en educación, porque todos esos elementos, todos los sectores son importantes. Usted lo sabe, el caso del INFOP, conoce muy bien cómo la educación alternativa no formal es un motor que no podemos descuidar. No, y debería haber más de eso.
Sí. Más enfoque. Esa es mi recomendación. Raúl, yo creo que en relación a su respuesta, aquí podemos plantear muchas, de hecho las han planteado y muy, muy oportunas, pero yo diría que hay como 3 niveles de acciones que se deben hacer para mejorar la educación y transformar la educación en Honduras, y que esos 3 niveles tienen que caminar de manera paralela. O sea, no es primero uno, es lineal, pero son como niveles, que los han mencionado. El primero es al nivel de estructural. Es decir, hay que reconocer, y se reconoce aquí, que hay un fenómeno estructural en el cual la educación se ve inmersa. Ese es el primer plano. Si no tocamos, y cuando hablo de estructural, estamos hablando, como bien lo dijeron los compañeros, el tema del empleo, el tema de justicia tributaria, de ingresos, todos esos factores que mueven la economía también del país, entre otras cosas, deben avanzar para que también la educación tenga, por ejemplo, más recursos. Es cierto que en Honduras hay la cartera que más invierte en el presupuesto general de la República en educación, pero si uno analiza, Raúl, fíjate que nosotros hicimos un análisis. Sí, pero mire, meten bastante plata, pero los resultados, no es la suficiente. Resultados de lo que han presentado ellos, malos. Sí, pero es que, bueno, hay que eficientar probablemente la inversión, sin duda, hay que eficientarla, pero aún eficientar, yo creo, nosotros hicimos un estudio, cuando digo nosotros me refiero a la gestión anterior, cuando era secretario ejecutivo del Consejo, y encontramos una brecha de 18,000 millones de lempiras que se requerían para romper con ese ciclo. 18,000 millones de lempiras, estamos hablando del 30-32% de la inversión actual. Es decir, aquí ha habido un incremento al presupuesto de educación, pero es un incremento vegetativo que le llama, es decir, aumentos que suplen un vacío que se viene arrastrando, pero realmente que haya una inversión en este momento para romper, por ejemplo, la unidocencia o la bidocencia con los mismos recursos, yo realmente creo que no es posible. Entonces, ¿de dónde? Se requieren más recursos, pero los más recursos no se van a adquirir si no vemos un enfoque estructural. El segundo nivel, Raúl, y que también se ha mencionado, los planteo más como para estructuración de las ideas, es a nivel institucional. Es decir, las instituciones rectoras de la educación, la Universidad Nacional, el INFOP, la Secretaría de Educación, y voy a incluir a la Comisión Nacional de Educación No Formal, la CONEANFO, que son las que rigen. Si estas instituciones no se revisan, no se transforman y no hacen un esfuerzo con todos esos elementos, vamos a continuar en lo mismo. Mire, yo estoy de acuerdo en lo que el doctor Marlon Escoto dice, y también el doctor Eusada lo plantea, hasta el Consejo Nacional de Educación se deben reunir los actores. Yo estuve 4 años ahí como secretario ejecutivo y es cierto, pero no solo es de reunirse, si ahí tuvimos reuniones, pero ahí requiere una reconversión de las instituciones para adaptarse a eso. Si no, yo siento que hay cierto acomodamiento, porque ahí son como ciertos nichos de poder incluso, que se sienten cómodos, pero no están totalmente alineados con la necesidad. Ese es el segundo nivel. Ahí en el segundo nivel entran reformas pedagógicas, reformas curriculares, sistemas de información, formación permanente de docentes, una serie de factores que están a cargo de la institución. Y el tercer nivel es el micro, y ahí es importante, ¿verdad?, que ustedes lo han mencionado. Si no volcamos los esfuerzos a ver los espacios territoriales con su cultura, con lo que llamamos el capital o el acervo cultural, es decir, los saberes locales, lo que la gente sabe, lo que la comunidad sabe, qué necesita. Aquí decía el comentario que ustedes le hicieron llegar de que la inteligencia artificial va a hacer desaparecer. Sí, pero esa es una visión macro y hay que ver en lo micro, en los espacios territoriales, cuando la gente dice, bueno, ya no necesitamos
oficios, por ejemplo, oficios tradicionales. Claro pues que fíjese sí. que a veces sí lo requerimos. Uno Claro va que a una sí. comunidad y busca un fontanero, pero certificado, un carpintero básico, no lo encuentra. Entonces, yo creo que los territorios, entonces ver desde lo estructural, lo institucional y lo microterritorial, avanzar en esos niveles, creo que son áreas que nos van a permitir responder y revertir la exclusión en el país. Voy a hacer la última pausa. Ellos tres han estado en el gobierno en materia educativa. ¿Qué se puede mejorar? Pues que este gobierno lo haga bien. Porque lo importante es que el gobierno que esté en educación lo haga bien, independientemente del color político. El país lo necesita y este informe que ha presentado la CJ preocupa. Usted habla de más inversión, pero hay que supervisar dónde se está mal. Otra cosa, ¿están de acuerdo con la inteligencia artificial? Porque el otro día me hicieron una presentación y entonces llamé a la muchacha y le dije, tráigame a la persona que redactó eso. Está bien redactado. No entré en dudas. Tráigame quien redactó eso. Se lo hizo la inteligencia artificial. Sí, me dijo. Una pausa y continuamos. Bien, doctor Escoto, los más afectados según el informe, ¿por qué los municipios más afectados como Distrito Central, San Pedro Sula, siguen concentrando casi 300.000 casos de exclusión si se supone que hay recursos y programas educativos? Bueno, en términos demográficos, estamos hablando de los distritos demográficos más importantes del país y de los distritos escolares también más importantes, pero cuando hacemos el cálculo de los que no están, estos distritos más las 21 ciudades que concentran la mitad de la población en Honduras, en términos totales, también concentran la mayor cantidad de excluidos por la población. Pero en la zona rural, educar a un niño de prebásica en la zona rural va a tener un costo mayor que hacerlo en la zona urbana. Hay un fondo de la cooperación alemana que creo que lleva ya 10 años que lo donaron para reparar escuelas en la Mosquitia. Son 3,5 millones de euros y no se ha ejecutado. Porque la logística para ir hasta allá, si hace licitaciones, nadie se presenta porque saben que van a perder. Entonces ahí aparece la obligación del gobierno local y las estructuras sociales y la participación comunitaria para cambiar el modelo de ejecución para reparar estos edificios que en el caso de Gracias a Dios siguen siendo de madera, de caoba. Ya quisiera yo tener una casa de caoba, pero no han alcanzado a cambiarlos a concreto, siguen siendo edificios locales de madera. Entonces, para comprender este tema de la centralidad, como usted mencionaba, aquí están los valores más elevados de los que están fuera por la cantidad de personas que habitan este distrito de más de 1 millón de personas, el Valle de Sula con 16, 17 municipios son con valores similares. Sin embargo, la exclusión en general tiene rostro rural y tiene rostro suburbano, porque en el caso de las áreas suburbanas no es porque no exista la oferta. Por ejemplo, la nueva capital tiene la obra del padre Patricio de la Rosa, por ejemplo, y atiende cerca de 3,000, 4,000 muchachos, y es un proyecto específico en una zona suburbana que es tan compleja, pero no porque está dispersa en la ruralidad, sino por la condición socioeconómica del entorno. Entonces, estos dos nichos de la ruralidad dispersa y la suburbana con problemas complejos socioeconómicos de acceso de la vivienda, de los servicios, del empleo, suman
la exclusión de estos territorios y de poblaciones que bajo el enfoque convencional es muy difícil que podamos resolverlo. Claro, podríamos multiplicar la obra del padre Patricio en todas las zonas suburbanas de Tegucigalpa, porque cuando usted retira las zonas consolidadas de los asentamientos tradicionales, el 40% de la población del Distrito Central reside en zonas suburbanas, con problemas y condiciones socioeconómicas complejas que reducen las posibilidades de que sus hijos tengan los servicios públicos como la educación resuelta. Esto más la dispersión de la ruralidad suman las poblaciones más vulnerables y esto necesita y obliga a un cambio de estrategia, de desagregación por territorios. Si usted pregunta cuántos centros educativos atiende el municipio del Distrito Central, entonces de repente los cuenta con los dedos de la mano. No existe un compromiso directo por un servicio público llamado educación porque se admite que el nivel central lo va a resolver. Entonces aquí hay un nicho de oportunidades para que educación y el Distrito Central, educación y el Valle de Sula puedan entrar de forma articulada y desplegar todas las modalidades de adultos a distancia, en línea, las modalidades educativas diferentes a las modalidades convencionales. Hay un ejemplo interesante en San Pedro Sula. La alcaldía de San Pedro Sula tiene 4 colegios técnicos de la alcaldía de San Pedro Sula. Y esos técnicos rápido para habilitar para el trabajo, hacen las prácticas reparando aires acondicionados en el Seguro Social, en entidades públicas, y presiona para que el sector privado, esa modalidad podría replicarse aquí y podría replicarse en las 21 ciudades que aglutinan la mitad de la población total del país. Pero ese modelo parece esporádico, pero hay que revisarlo, valorarlo y ponerlo en perspectiva de que estas zonas suburbanas, que también son poblaciones excluidas de los modelos convencionales, puedan tener una salida educativa. Me dice doña Lucía, la educación debe ir ligada a la economía, incluyendo al estudiante en emprendimiento o en trabajo con productores, empresas competitivas, bancas, para hacer atrayente la educación en jóvenes que ven un futuro incierto después de tanto estudio sin desarrollo de habilidades y creatividad y sociales. ¿Sí, doctor? Yo voy a dedicar estos minutos a tocar el sector olvidado del sector educación. Es decir, el hijo olvidado del sistema es la escuela secundaria alta, que llaman en América Latina el BID, llama escuela secundaria alta, nosotros llamamos el diversificado. Esa está vinculada al trabajo productivo y el país casi no invierte en educación técnica. La maquinaria que tienen estos colegios técnicos depende de donaciones muchas veces y creo que es un error porque eso vincula al trabajo. En otros países no, pero nosotros no tenemos una alta participación de los jóvenes que saltan de media a la universidad. De hecho, la cobertura universitaria junto con Guatemala es la más baja de América Latina. Pero también tenemos un problema con esta secundaria alta o diversificado, es que en la lista de todos los países de América Latina tenemos a Chile, que cubre el 95% rural, 95% urbano de su población. Asiste, esa población es cubierta porque asiste al colegio. Le sigue Bolivia, que antes era compañero nuestro, ahora está con el 81 urbano y con el 76 rural. Y de ahí viene toda la lista de países de América Latina hasta llegar a un país que tiene únicamente el 16% de la población rural en los colegios y el 38% de la población urbana, que es Honduras, para tener cerca del 30% en promedio. Somos la cola de América Latina y el Caribe en educación secundaria. Entonces, el gobierno está bien que invierte en primaria, que invierte en preescolar, pero si quiere tocar el tema del trabajo,
tiene que invertir en la escuela secundaria, pero además tiene que hacer con urgencia. Esto es prioritario. Revisar el diseño curricular que hay y ver que ese diseño curricular realmente responda a las necesidades de empleo que va a tener este joven, que de acuerdo a la tendencia mundial va a ser un desempleado por muchos años, porque los trabajos emergentes requieren competencias nuevas que no se están dando en nuestro sistema educativo, porque los profesores no han sido entrenados para ellos y porque nadie está realmente estudiando seriamente cuáles son esas competencias que requiere la escuela secundaria para que haya posibilidad de que el joven sea útil en un trabajo. Digo esto porque los teóricos de este tema señalan que los trabajos de inteligencia artificial van a generar no problemas como tenían en el discurso marxista de decir que el obrero se organiza para que le valoren su fuerza de trabajo. No, esa es la clase obrera. Lo que Yuval Noah Harari dice, y lo dije aquí una vez y me causó problemas, Raúl, le cuento, es que lo que Yuval Noah Harari dice es que hay una clase inútil que no tiene fuerza de trabajo, valor en el mercado laboral y que lo que quiere es que la identifiquen, que existe, que le den condición humana mínima, ¿verdad? Pero no está habilitado para hacer nada en la sociedad contemporánea. Mi invitación es para que no descuiden esto. Voy a poner un ejemplo. Trabajen con las embajadas. Conozco el caso de la Embajada de Corea del Sur, que ha estado insistiendo en ver cómo colabora con las universidades, me consta, y colabora también con el gobierno central en el tema de la inteligencia artificial y de los empleos que va a generar la inteligencia artificial. No lo han hecho, no han podido. Los coreanos, me consta porque he leído literatura y he leído lo que está pasando alrededor de este tema. Ayudémosle a los jóvenes, no con discursos líricos. Hay que revisar con urgencia el diseño curricular para que estos jóvenes ya puedan entrar, salir al mercado laboral sabiendo un poquito de programación, entendiendo cómo hacer una vida proactiva, utilizando las redes sociales para cosas positivas y no para ese mar de cosas que el expresidente Flores denuncia en sus editoriales, ¿verdad?, de los chunches, que dice él que aparecen usando estos chunches para perder el tiempo los muchachos. Entonces necesitamos dedicarles a los jóvenes una reforma curricular urgente en la cual las universidades tienen que ayudar, porque también las universidades tienen diseños curriculares que ya la historia los está negando como válidos. Gracias. El doctor Armando Uceda participando esta mañana. Sus comentarios finales, por favor, don Alexis Ordóñez. Bueno, mire, usted preguntaba sobre recomendaciones. Bueno, uno que ha estado, y los tres aquí hemos estado en diferentes gobiernos, y pues creo cuando me invitaron a mí, yo decía, bueno, mi tiempo de aportar ya pasó, ¿verdad? ¿Por qué? Estuve ahí, pero... ¿Por qué? No, porque cuando uno es actor es cuando tiene que actuar, valga la redundancia. Entonces, pero es cómodo aportar desde fuera y yo lo hago con sentido colaborativo para el nuevo gobierno. Primero, lo más importante en síntesis, yo pienso que es que Honduras y las autoridades nos debemos autover, automirar como país, como Estado, y no vernos como partido y como gobierno. Eso para mí me parece que es un poco trágico lo que pasa en el país en términos de políticas iniciadas, de iniciativas exitosas y interrumpidas por un cambio de gobierno y no tener esa capacidad de reconocer los éxitos del otro, de no ver las experiencias aprendidas como país. Digo eso porque en el país hay cosas que se han hecho, aquí se han mencionado y que las hemos votado, otras. Entonces, mi llamado es a potenciar, a recopilar las experiencias aprendidas, las lecciones aprendidas. Por ejemplo, y me voy a limitar rápidamente al gobierno anterior, que es el que antecede, pero por razones inmediatas. El gobierno anterior trabajó fuertemente en lo que llamamos los factores asociados a la educación, alimentación escolar, reconstrucción de centros, etcétera, etcétera.
Hay que seguir con esas cosas. Cuando aquí se anunciaron que iban a haber 10 millones de textos, yo me alegré, porque yo sé que ese es un tema clave. 10 millones, que por cierto a mí me sorprendió, porque 10 millones no se sacan así, pero bueno, textos hay que sacarlos, pero hay que seguir con todo lo que se viene haciendo. Esa caída que yo mencioné al principio y que se detuvo en matrícula, no es por arte de magia, es porque hubo intencionalidad de acciones. Mire, por ejemplo, otro tema que hay ahí en seguimiento, desde el Consejo con las instituciones se trabajó una política pública de educación y formación técnica profesional, un sistema nacional de formación docente, un sistema de información integrado de información, una política de inclusión, que no son, valga la aclaración, no son creación del gobierno anterior, vienen desde antes que se les dio seguimiento, hay que tomarlas. Hay un marco nacional de cualificaciones, hay sin fin de cosas que esperamos que la curva de aprendizaje, como estábamos diciendo, sea rápida, pero que no se boten las cosas que ya están y que se recuperen, que se potencien y que sigamos una ruta de país. Bien, muchas gracias. Cerramos con el doctor Marlon Escuto. Bueno, es importante la inversión, todo lo que hemos comentado al final requiere de inversión. Honduras puede promover una ley para la inversión en educación que hoy no tiene, que va a la deriva y dispar, mientras el presupuesto del país crece hasta 4 o 5 veces en los últimos tiempos, el presupuesto para educación crece 1.5. Entonces ese tipo de decisiones, que si crece el presupuesto, al menos de forma proporcional, también crezca el presupuesto en educación. Porque al cambiar el gobierno, como decía don Alexis, cambian las prioridades y una inversión hecha fuera de tiempo tiene problemas de eficiencia. 2, el Ejecutivo debe aprovechar el Consejo Nacional de Educación para tener banderas. El tema de textos escolares es una buena iniciativa, es una gran iniciativa. Si se han nombrado, por cierto, a mi sustituto. Consejo Nacional de Educación. Usted está sin funciones, como dicen. No, yo estoy fuera desde el 27. Está fuera. Que lo lidere el Consejo, el Ejecutivo es importante porque permite tener esta retroalimentación fresca de los sectores y como decía el doctor Uceda, bueno, los textos van en camino y usted lo comentaba. Hagamos la reforma curricular, que hace 18 años creo que fue la última reforma curricular completa, para que cuando el gobierno termine, la nueva impresión de textos de aquí a 3 o 4 años sea ya con la reforma. Eso le va a ir dando al país consistencia en este tipo de iniciativas. Y voy a cerrar acompañando el comentario del doctor Uceda de la secundaria técnica formal. Cuando uno ve la secundaria en Honduras, cree que el área humanista es la mayoría. La mayoría de la educación secundaria en Honduras es del área técnica, hasta el 60%. Hay 105 centros de educación técnica en Honduras, hay algunos muy especializados, que están ahí esperando un vínculo con el empleo. La secundaria debe regresar a inspirar, que merece la pena incorporarse a ella para tener la opción del primer empleo. Y lo último, a las familias. Hay que educar aun cuando no tengamos la certeza y la suficiente claridad de a dónde van a llegar nuestros hijos por la vía educativa. Porque es cierto que la educación no resuelve todo, pero en un país 85-15 con desigualdad social como el nuestro, una familia que le apueste por la educación de los hijos le está dando la herencia. Le está dando un legado, le está dando una herramienta para que pueda defenderse. Bien, gracias. Así está la educación en el país. Siga con nosotros aquí en Canal 11. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.